llegamos al segundo bloque de nuestro programa de la mañana de la diaria, que es el que viene con entrevista internacional. Adelantamos antes de la pausa anterior que vamos a hablar con Marcela Ríos Tobar, que es socióloga, politóloga y directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, y además es responsable de brindar asistencia técnica sobre democracia y elecciones a los Estados miembros e instituciones de toda la región. Marcela Ríos es chilena y fue ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile del actual gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, entre marzo del año 2022, cuando ese gobierno comenzó, y enero de 2023. Está en Montevideo porque hoy a las 19 horas va a participar del evento titulado Criminalidad y Democracia en América Latina, que se va a realizar en la Universidad Católica, en el que se abordará cómo afecta a la democracia el crimen organizado a través de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y el cibercrimen, y de fenómenos como la corrupción. Nuestra invitada va a participar de un conversatorio junto a Juan Pablo Luna. Juan Pablo lo tuvimos aquí en entrevista a propósito de las recientes elecciones chilenas hace un par de días. También estará participando Gabriela Valverde, que es la subsecretaria del Interior del actual gobierno uruguayo, y participará además Inés Fin, por la Universidad Católica. El moderador será alguien de la casa, nuestro director periodístico, Lucas Silva. Así que ya aprovechamos esta introducción a la entrevista para presentar esa actividad que va a ser a las 7 de la tarde en la Universidad Católica. Y ahora sí, empezamos el diálogo con nuestra invitada. Marcela, es un gusto que estés por acá. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Mi primera vez aquí en la diaria, espero que no sea la última. Y bueno, siempre es un placer estar en Montevideo, además sobre todo que está el día radiante. Así que muchas gracias por la invitación. Lindo día en un momento del año en el que en general la ciudad, capaz que un poquito más hacia el mediodía, la tarde, está muy agitada porque son los últimos días, ¿no? El remate del año. Supongo que en Chile eso se vive igual, que es una cosa cultural cuando llega este momento del año. Así, ¿no? Es. Sí. Para hablar de los temas que nos convocan, yo creo que es interesante, Marcela, de arranque, hacer alguna referencia puntual a la organización intergubernamental en la que te estás desempeñando, ¿no? IDEA Internacional, Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. ¿Dónde tiene sede? ¿Cómo funciona? ¿Qué estados lo integran? Y por más que yo lo dije, ¿qué más podés decirnos de tu función allí? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, IDEA es una organización internacional que nace hace 30 años, se fundó en 1995. Originalmente 15 países se juntaron en ese momento después de lo que se ha conocido como la tercera ola de democratización, después de la caída del muro, después de muchas transiciones en América Latina, pero también en África. Había un momento como de explosión democrática, ¿no? de expansión de la democracia en el mundo, y no había un organismo intergubernamental que fuera conformado por países, por estados, que se dedicara exclusivamente a promover la democracia, a estudiar la democracia y también a acompañar los procesos electorales. Se funda IDEA con sede en Estocolmo, sigue estando ahí nuestra sede global. Tenemos oficinas en todas las regiones del mundo, en Europa, en Asia, en África. Tenemos una oficina para América Latina y el Caribe en Panamá en este momento. La oficina para América Latina ha estado en Costa Rica, en Santiago y ahora en Panamá hace como 5 años. Tenemos oficinas en alrededor de 30 países del mundo, aparte de las oficinas regionales, y ahora somos 35 estados miembros. Uruguay es uno de los estados miembros. En América Latina tenemos 9 países que integran, aparte de Uruguay, Chile, Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Panamá, Barbados. Es una comunidad de democracias y tenemos democracias muy consolidadas europeas como Francia, como Alemania, como Bélgica, como Suecia, las grandes democracias del mundo también emergentes como India, Sudáfrica y bueno, obviamente México, Brasil. Entonces, pero también democracias más pequeñas, ¿no? Luxemburgo, Costa Rica, Uruguay.
Y hacemos investigación, hacemos mucha producción de conocimiento, así que las y los invito a revisar nuestra página web, tenemos muchas publicaciones en español. Hacemos mucho acompañamiento de elecciones, nosotros no hacemos observación como la OEA, pero sí acompañamos. Una de las razones porque los últimos 2 años he estado mucho en Montevideo es porque Uruguay ha tenido muchas elecciones en este último ciclo, y debo agradecer siempre la hospitalidad y la cercanía con la Corte Electoral, que nos ha invitado. He tenido el privilegio de acompañar casi todas las elecciones de los últimos tiempos acá y también en el resto de América Latina. Así que ese es un poco lo que hacemos, y hacemos también mucha asistencia técnica. No solo, o sea, nosotros no somos una universidad, no solo hacemos conocimiento, sino que también mucho acompañamiento. Ya que la organización IDEA Internacional se encarga justamente o tiene como eje esta cuestión de la democracia, de la asistencia electoral, hoy cuando caracterizabas a esta organización intergubernamental o interestatal, hablabas de sus orígenes, de su surgimiento, de la etapa en la que ingresaron las democracias después de la caída del socialismo real. ¿Se puede decir que ahora estamos en una nueva etapa de transición, que hay amenazas sobre las democracias, auge de las autocracias, como para señalar que se inicia una etapa nueva con características distintas a esa que se había iniciado a fines de la década del 80 del siglo pasado? Sí, totalmente. 30 años después estamos en un momento de constricción, de retrocesos democráticos. Nuestro informe anual sobre el estado de la democracia en el mundo muestra que llevamos 9 años consecutivos con retrocesos. En el último informe mostramos que 54% de las democracias están teniendo retrocesos versus solo el 32% con mejorías. Estamos teniendo más regímenes autocráticos. Quizás el camino del quiebre de las democracias es un poco distinto. Cada vez tenemos menos golpes de Estado a la usanza de los años 60, 70, como estuvimos trágicamente acostumbrados en América Latina, y hoy día el deterioro democrático se produce de otra manera, a menudo con apoyo popular a través de las elecciones, manteniendo una cáscara de democracia electoral, pero socavando, digamos, los cimientos de lo que es la democracia representativa. Tenemos en nuestra región ejemplos muy claros de lo que ha ocurrido en Nicaragua y en Venezuela. En Venezuela particularmente, si pensamos hace 30 años, era una de las democracias más sólidas de nuestra región, ¿no? Y ha terminado deviniendo en un régimen autoritario lentamente, producto de un copamiento del Estado por un sistema de partido único, un debilitamiento de la competencia, una persecución de la oposición. Pero lo mismo vemos en El Salvador, mucho más recientemente, y el deterioro democrático en El Salvador no tomó 15 años o 2 décadas, como puede haber sido el proceso venezolano, sino que ha tomado 2 años. Y si miramos a Estados Unidos, y que es algo que nosotros también planteamos en el informe, una de las democracias originarias que inspiró en gran medida la constitución de democracias en las Américas, ha tenido un deterioro en 8 meses, digamos. No, Estados Unidos no ha dejado de ser una democracia electoral, pero en prácticamente todas las dimensiones que nosotros evaluamos está teniendo retrocesos muy significativos. ¿Y qué pasa con la valoración de las personas, de las poblaciones, hacia la democracia? ¿Qué pasa, por ejemplo, en tu país, Chile, con eso que muchas veces dialoga con el proceso que estabas describiendo antes? Mira, en América Latina y a nivel global estamos teniendo una de las democracias están en tensión por muchos factores, ¿no? Yo creo que hay una crisis de adaptación de un modelo de un ideario y un modelo institucional que estuvo pensado en el siglo XIX, que se empezó a implementar en el siglo XX, pero que hoy día, el siglo XXI, hay un choque entre las expectativas y la premura de los ciudadanos y las ciudadanas por recibir respuesta a sus demandas y los tiempos de la democracia, ¿no? La democracia no es necesariamente el régimen más ágil, ¿no? Puede ser el más eficaz en considerar nuestras opiniones, es en resolver conflictos vía pacífica, en avanzar hacia el desarrollo, pero no siempre es rápido. Y hoy día, con las redes sociales, con las transformaciones digitales, hay un choque ahí de expectativas muy fuerte.
Y vemos un deterioro de la confianza de las personas en la democracia. Latinobarómetro muestra que en nuestra región solo el 54% de personas cree que la democracia es la mejor forma de gobierno. En algunos países como Perú o como Ecuador, cerca del 60 o 70% opina lo contrario, ¿no? O sea, hay una desconfianza total. Y Chile ha tenido un deterioro muy importante. Estamos por sobre el 50%, pero muy levemente, una situación bien distinta a la de Uruguay, donde se mantiene un fuerte apoyo de los ciudadanos con el régimen democrático. Las razones en Chile son diversas, pero lo que vemos a nivel de América Latina efectivamente es eso. Hay una sensación por parte de los ciudadanos que las democracias no resuelven los problemas. Yo te diría son dos temas eso, ¿no? Como no se disminuye la desigualdad, no logramos enfrentar el deterioro de la salud, de la educación, no enfrentamos la crisis de inseguridad que permea a las sociedades latinoamericanas. Y por otro lado, los escándalos de corrupción que vemos en toda la región también han tenido un costo altísimo en la confianza de las personas en las instituciones. O sea, porque cuando hay un escándalo de corrupción, cuando hay un actor político que se está enriqueciendo ilícitamente, las personas no hacen la distinción necesariamente de que esto es uno, que es un hecho aislado, que es un solo político, que es un solo partido, sino perciben la política como imbricada con la corrupción. Entonces, ambos procesos, digamos, la ineficacia muchas veces de la política está deteriorando la confianza en la democracia, y por otro lado la corrupción ha sido, yo creo, una herida demasiado profunda que nunca termina de sanar, porque cuando un país termina, o sea, pasa algo y volvemos con un nuevo escándalo, con una nueva situación. Tenemos países como el Perú, donde todos los últimos 10 presidentes están procesados por alguna causa de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esos dos factores están muy a la base del deterioro en la región. Esa tendencia a valorar menos a la democracia que hay en distintos países lo establecen así distintas mediciones que mencionaste, y también en tu país, en Chile. ¿Entendés que incidió en el resultado electoral bien reciente del domingo pasado, que situó al dirigente ultraderechista Kast como presidente electo? Sí, yo creo que en nuestro país tenemos un proceso. Primero, hemos tenido una tendencia en los últimos 20 años a la alternancia, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo el último presidente en entregarle la banda presidencial a alguien de su propio sector fue el presidente Lagos, que en marzo del 2006 le puso la banda presidencial a nuestra primera presidenta mujer, Michelle Bachelet. Esa fue la última vez que tuvimos continuidad. Desde entonces hemos tenido alternancia. Bachelet-Piñera, Piñera-Bachelet, Bachelet de nuevo, Bachelet, y Piñera le entrega la banda presidencial al presidente Boric. Entonces, primero, hemos tenido esta cosa más de largo plazo, estructural. Segundo, hay un desapego, una desconexión con la política muy fuerte. Recordemos que durante el proceso constituyente pasamos a voto obligatorio. Eso ha sido un terremoto político y electoral, porque nosotros teníamos una situación de mucha desafección, ¿no? Con cerca del 50%, 51%, a veces 49%, 55% de la población votando, ¿no? En la última elección que eligió al presidente Boric, tuvimos el 55% de los electores manifestar su preferencia. Pero teníamos el 40% de los chilenos, en particular el grupo entre 35 y 55 años, que no había votado nunca en la vida, por nada. Esa población que ingresa al padrón durante los procesos constituyentes, cuando se hace el cambio al voto obligatorio, es un sector de la población con poca conexión con la política, que no se informa a través de medios tradicionales, que tiende a ser muy volátil en sus preferencias político-ideológicas, y que han tendido a apoyar siempre la impugnación, lo que pareciera como anti-incumbentes, y que creo que
mucho más hombres que mujeres. En Chile hoy día, si vemos, hay diferencias muy marcadas de género, hay diferencias generacionales y hay diferencias territoriales, ¿no? Entonces, creo que no hay un solo factor que explica esto, pero ciertamente también hay un éxito global y nacional de la ultraderecha en conectar, en promover y conectar con la rabia y los miedos, hablando solo de dos cosas durante la campaña: seguridad y migración. El candidato que termina, el presidente electo, nunca habló de políticas sociales, de educación, de temas valóricos, no quiso referirse a nada más. Hoy día, después de ser electo, está hablando de esos temas que no se hablaron en la candidatura. Entonces, creo que la derecha fue muy exitosa en conectar con los sentimientos de la ciudadanía, y creo que desde la izquierda y del progresismo ha habido mucha dificultad de conectar con esos sentimientos de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que hay un proceso de reflexión. Hay que aceptar que esta fue una derrota brutal, contundente, masiva, y que tiene tanto que ver con los déficits de unos como con los aciertos de los otros, ¿no? De los ganadores. Fuiste nada menos que ministra de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Boric durante, por lo que leí al comienzo, algo así como 1 año y 2 meses, ¿no? Desde su asunción, o un poquito menos, desde su asunción en 2022 hasta comienzos de 2023. Es decir, que todas estas sensaciones también pasan por la experiencia de haber integrado esa generación, en general presentada como una generación joven, que llegó a través de un proceso que también se vincula a las protestas sociales masivas del año 2019 y que no pudo sostenerse en el poder, siempre elecciones mediante, en función de este último resultado. Yo siento, por más que alguna cosa ya esbozabas, que también en términos personales debe haber un proceso de preguntarse cosas, eventualmente de autocrítica muy fuerte. Claro, bueno, tú decías, Martín, al principio, yo hoy día tengo otro rol. Llevo 2 años fuera, estoy a cargo de una institución intergubernamental. Chile es un Estado miembro, entonces, bueno, también me permito menos, digamos, esbozar mis opiniones personales sobre política interna de mi país, pero creo que... Una pequeñísima pregunta sí, para entender tu rol en esta organización. ¿Estás allí en representación del gobierno chileno? No, este es un cargo de concurso al que postulé, 9 meses de proceso, un largo proceso de selección. Entonces no estoy ahí en representación del gobierno ni del Estado de Chile. No, pero creo que, o sea, mi domicilio político es conocido. Yo obviamente no soy parte de la generación del presidente Boric, pero sí soy parte de esa coalición y de ese mundo político. Esta era mi primera incursión en la política activa. Yo he sido siempre más bien, tú decías, soy socióloga, politóloga, estuve 15 años en el PNUD en mi país, he estado siempre más vinculada a los organismos internacionales, pero me parecía muy importante en su momento poder aportar a un gobierno que tenía enormes desafíos, un gobierno de minoría en el Congreso, igual que en Uruguay. Eso es muy duro, digamos, poder impulsar una agenda de cambio en un gobierno de minoría. Y bueno, estos últimos 4 años ha pasado de todo en Chile, ¿no? Salimos de el estallido social fue un cataclismo de los ciclos de protestas más grandes de la historia de nuestro país y también de América Latina. Poco estudiado, o sea, muy estudiado, pero creo que en el país se ha instalado una narrativa muy reduccionista de lo que fue eso. Llegó la pandemia, 2 años encerrados con un lockdown durísimo, y bueno, después los procesos constituyentes fracasados. Muchos, incluyéndome, llevábamos décadas trabajando para tener una nueva constitución, para cambiar la constitución redactada durante la dictadura de Pinochet. El haber perdido ese plebiscito creo que ha sido uno de los golpes más duros para el progresismo en nuestro país. Yo diría
quizás más que perder una elección presidencial, cosa que ocurría más recurrentemente, pero el fracaso de los procesos constituyentes y la transformación del debate político ha sido, yo creo, algo sobre lo cual seguiremos pensando y trabajando durante décadas. Yo creo que hay mucho que aprender de la experiencia chilena para otros países que han tenido situaciones similares. Y efectivamente el resultado del domingo en términos personales fue esperado, pero doloroso, ciertamente. Yo decía que fuiste ministra de Justicia y Derechos Humanos. Eso no es equivalente a ser ministro o ministra de Seguridad o de Interior, que es el rótulo en Uruguay, pero hay terrenos fronterizos, podríamos decir, sí. ¿no? Entonces, tomando algo que muchas personas analistas y vos misma has comentado en esta entrevista del peso que tuvo en la campaña electoral chilena, y pienso en la victoria de Kast, la cuestión de la seguridad. Yo hoy repasaba algunas cifras que son cifras públicas y oficiales de Chile, ¿no? Por ejemplo, publicadas el 15 de septiembre de este año, que dice que Chile registró una nueva baja en la tasa de homicidios en el primer semestre de 2025, con una disminución de 13,8% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta manera, la tasa de homicidios se redujo a 2,5 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo al Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados. Estos son datos chilenos. Esa tasa es más de 4 veces inferior que la que registra Uruguay en este momento. Y sin embargo, con esa caída que fue de por lo menos 2 años y creo que 3 consecutivos en el número de homicidios, que es un indicador que hace la seguridad, no el único, pero uno muy sensible, un candidato que pone arriba de la mesa las falencias en materia de seguridad consigue una victoria resonante. Entonces nos preguntamos, ¿hubo problemas en la gestión de la seguridad o la derrota fue más bien de una derrota en el plano discursivo, en la batalla discursiva? Mire, yo creo primero que este es un fenómeno latinoamericano y ustedes decían, tenemos este evento hoy día en la Católica a las 7 donde queremos un poco discutir esto también respecto a Uruguay, pero toda América Latina. Pero la criminalidad está impactando en toda la región. Antes estaba circunscrita como las formas más profundas, si se quiere, de crimen organizado, de transnacionalización. Teníamos países que tenían históricamente estas formas de criminalidad, México, Colombia, el Caribe anglófono, partes de Centroamérica. Eso que estaba circunscrito en ciertos sectores de nuestra región hoy día se ha desplazado y está afectando a todos los países, incluyendo Uruguay, Chile, Costa Rica, digamos, a todos los países. Entonces, primero hay fenómenos comunes de agudización de los tipos de penetración delictiva. Quizás los homicidios no son tantos, pero la espectacularidad o el tipo de homicidios que hoy día ocurre en la sociedad chilena eran impensados, ¿no? Antes los homicidios en nuestro país, similar acá o a Bolivia, eran homicidios de perpetrador conocido, ¿no? Era como una pelea que terminaba en una riña, que el tipo sacaba o violencia doméstica, de género contra las mujeres, o sea, era una naturaleza, digamos, muy acotada y rápidamente investigada y aclarada. ¿Y ahora cómo es? Ahora tenemos casos como de cuerpos descuartizados, que le cortaron la cabeza, que encuentran una parte del cuerpo enterrado en alguna parte. Ha empezado a ocurrir un tipo de violencia que está vinculada al crimen organizado que no existía. Pero yo creo que efectivamente en Chile hay una anomalía, y muchos de los estudios lo han notado, que teniendo tasas de criminalidad mucho más bajas que el promedio de América Latina, no solo en homicidios, en todo tipo de cosas, la sensación de miedo y de inseguridad de la ciudadanía es como, yo siempre digo, es como que si viviéramos, todo el país estuviera en el peor momento del narco, digamos, de Medellín, o que estuviéramos en Río, o que estuviéramos en Afganistán, ¿no? O sea, hay una desproporción de la percepción de las personas respecto de la realidad. Y cuando tú tratas, o sea, y eso ha sido reproducido por las élites de todos los sectores. Las élites políticas han tenido un rol muy importante en utilizar electoralmente, políticamente el miedo, y también por los medios de comunicación. O sea, si tú prendes la televisión abierta, las radios, los periódicos en Chile, no hay otra cosa en los noticieros que no sea criminalidad. Y tú
parten en la mañana a las 6 de la mañana mostrando un portonazo en una casa y terminan en la noche con el mismo portonazo mostrado 50 veces, digamos. Entonces hay una reacción de la sociedad de abandonar los espacios públicos, de un deterioro de la vida nocturna, de cerrar los establecimientos, los restaurantes cierran más temprano, hay barrios completos que han perdido vitalidad porque las personas no van al cine en la noche, no quieren salir de su casa. También la criminalidad impacta distintos sectores y hay que decir que sí hay una afectación mucho más alta en los sectores populares, en los sectores populares de las grandes ciudades tienen un nivel de criminalidad mucho más alto que en las zonas medias. Y yo creo que ahí hay una incapacidad de reaccionar comunicacionalmente, a pesar de que este gobierno no solo ha logrado, el gobierno del presidente Boric no solo ha logrado disminuir las tasas de criminalidad, de homicidios, por ejemplo, y de otras, pero también ha sido el gobierno que más ha invertido en policía. O sea, ha sido el gobierno que más leyes ha aprobado en términos de seguridad, ha aumentado la tasa de encarcelación. O sea, todos los indicadores que tú mires son indicadores donde tú dices hay acá una política sistemática de Estado para tratar de enfrentar la percepción de miedo y la realidad de la criminalidad. Y sin embargo, todas las encuestas y la mayoría de las personas en Chile te va a decir que hay un fracaso, que la izquierda no sabe lidiar con la inseguridad, que la izquierda tiene un trauma para aplicar mano dura, producto del trauma que tenemos con la dictadura, que la izquierda tiene un interés solo en temas identitarios y no en temas que le importan a los sectores populares, y que el país en realidad, o sea, la oferta del candidato que ha ganado es de un gobierno de emergencia. O sea, que el país está en tal deterioro de la seguridad que necesita un gobierno de emergencia. Y eso ha resonado con prácticamente el 60% de la población que ha apoyado esta postura. Entonces, creo que efectivamente las razones de por qué esto ocurre son múltiples, pero el hecho de que esa es la realidad, digamos, y yo creo que como que tampoco pareciera ser muy útil tratar de discutir que los ciudadanos están equivocados, ¿no? O sea, yo creo que más bien nos tenemos que hacer cargo de por qué los ciudadanos se sienten así y cómo desde las instituciones públicas, internacionales, desde los estados se hacen cargo, porque efectivamente el derecho a la seguridad es un derecho humano básico. O sea, tenemos que poder sentirnos libres y protegidos para vivir las vidas que queremos y poder transitar, digamos, por nuestras ciudades y países con libertad. Y eso no solo en Chile, sino que en toda América Latina está siendo claramente amenazado por la expansión de la criminalidad. Ante esa realidad, el presidente electo chileno, antes candidato en campaña, Kast, propone una línea de mano dura, incluso impulsa una serie de cambios legales vinculados a la seguridad integral y al control fronterizo, una propuesta que otorga mayores poderes a las Fuerzas Armadas y a carabineros en las zonas que en Chile están o estén bajo estados de excepción, macrozona sur, donde hay tensiones incluso con pueblos originarios, comunidad mapuche desde el año 2021, y macrozona norte, donde se dice que hay una mayor presencia de grupos vinculados al narcotráfico y también fronteras internacionales porosas. Como ex ministra de Derechos Humanos, ¿entendés que hay riesgos para los derechos humanos ante propuestas, o si se aplican propuestas como estas? Mira, yo creo que estamos viviendo en toda América Latina un asalto a los derechos humanos producto de la agenda de seguridad de mano dura, digamos. Uno de los impactos que tiene la expansión real de la criminalidad claramente es la violencia, también el debilitamiento de las instituciones, porque vemos cooptación y corrupción de gobiernos locales, de policías, de aduanas, en toda nuestra región. Esa es una amenaza real que estamos viendo en algunos países, incluso financiamiento de candidaturas, financiamiento de campañas, de partidos, estamos viendo compra de jueces, de policías, etcétera.
aumento de la violencia política. O sea, hemos visto candidato presidencial en Ecuador asesinado, más de 37 candidatos asesinados en México en la última elección del año pasado, un senador hace poquito en Colombia también asesinado. O sea, tenemos violencia política que está muy vinculada a la criminalidad, pero lo otro que está ocurriendo es que la demanda de las personas de seguridad hace que estén disponibles para apoyar agendas que en última instancia nos plantean que la democracia es como que tienes que elegir entre seguridad o democracia, seguridad o libertades y derechos. Y los y las latinoamericanas crecientemente están apoyando, veamos lo que ha pasado en El Salvador, con 90% de aprobación del presidente, con estados de excepción, con restricción de libertades y derechos, entonces están apoyando esa agenda y efectivamente la militarización de la seguridad y los estados de excepción que se están ocupando en muchos países, que se están proponiendo para Chile, son un espacio que se está utilizando. Primero, efectivamente se restringen libertades y generan condiciones para vulnerar derechos, pero también en muchos países so excusa de la seguridad, estamos viendo que estas medidas de excepción terminan siendo utilizadas para perseguir a los disidentes. O sea, vemos que hay, por ejemplo, ataques a periodistas, persecución de medios de comunicación, persecución de defensores de derechos humanos, de ONG. O sea, las ONG, por ejemplo, que trabajan en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad o de personas de poblaciones históricamente marginadas que denuncian el abuso policial en toda América Latina, están siendo perseguidas, ¿no? Están siendo estigmatizadas, o sea, porque además se instala esta idea de que si tú defiendes los derechos humanos como principio rector humanitario, estás defendiendo a los delincuentes, ¿no? O sea, como quienes defendemos los derechos humanos estamos por la impunidad contra la delincuencia. Yo creo que ahí tenemos un enorme desafío, no solo los sectores progresistas, sino que los estados, las instituciones, porque lo que estamos haciendo al último día es un retroceso civilizatorio enorme en términos de lo que nos ha costado construir a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, con convenciones, con tratados, con organismos que protegen, con el sistema interamericano de derechos humanos que está siendo intentando ser desmantelado, justamente con este relato, ¿no? Entonces, sí creo que es un riesgo en Chile, está siendo un riesgo en toda la región, o sea, qué decir, México, Brasil, Ecuador, Perú, El Salvador. Creo que también es algo que quizás no está tan presente en Uruguay, pero del cual también hay que tener una mirada preventiva, porque tenemos que buscar políticas de Estado que se hagan cargo de la criminalidad y de la inseguridad sin deteriorar nuestras democracias. Yo creo que en eso Uruguay y la política nacional de seguridad que el gobierno está elaborando en este momento pueden ser un camino también que pueda servir, si se implementa exitosamente, si muestra resultados, puede ser también un camino para mostrar un modelo distinto. Necesitamos mostrar modelos exitosos alternativos, que es posible construir seguridad sin vulnerar y deteriorar los sistemas democráticos. ¿Identificás en Uruguay en este momento alguna propuesta en práctica en función de lo que conocés que se está haciendo aquí que te parezca interesante en esa línea? Bueno, mira, primero en términos de forma me parece muy importante que una política de seguridad se construya de manera participativa y pregunte la opinión de las personas. Uno de los problemas que tenemos en materia de seguridad es que los actores políticos no quieren escuchar al mundo científico, al mundo académico, no quieren ver evidencias. Entonces, legislan a través de eslogans, de mano dura, que no tienen ninguna sustancia ni evidencia para mostrar que son eficaces, ¿no? O sea, por ejemplo, solo aumentar las penas en términos de delitos y aumentar la población carcelaria ha terminado siendo extremadamente contraproducente en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en México, en todos los países que han apostado por solo la encarcelación. Hemos terminado con situaciones que las cárceles se han transformado con los centros de operación del crimen organizado y un espacio para que las bandas
se articulen aún mejor, digamos. Entonces, pero en la política en general trata de no escuchar evidencia cuando tú dices, oye, mira, sabes que eso no resulta. Yo creo que acá veo una disposición más abierta, a pesar de que es un país que también más abierta a escuchar evidencia, a escuchar a los órganos especializados, a vincularse con organismos internacionales, a escuchar lo que está funcionando en otros países. Entonces, primero eso, en términos de forma, de método, creo que es una gran garantía y lo valoro enormemente porque es más bien la excepción que la norma, ¿no? En primero. Y lo segundo, veo también una disposición a integrar a distintos sectores en esta discusión y a buscar alternativas que no sean solo las punitivas, entendiendo que obviamente Uruguay tiene múltiples desafíos. Tú lo decías, tiene una tasa de homicidios alta, tiene de las tasas de encarcelación también con un aumento muy importante y uno de mis roles como ministra de Justicia en Chile, el sistema penitenciario depende del Ministerio de Justicia. Y el abordar reformas de Estado estructurales en los sistemas penitenciarios tiene que ser una prioridad. Y yo creo que eso es algo que Uruguay tiene que ponerle mucho más cabeza y acción. Y termino con otra cosa positiva que veo, que yo sé que siempre cuando uno siempre es más crítico respecto a su propio país, ¿no? Y a mí me toca, cada vez que viajo, en cada país piensan que están peor que en otros. Con la excepción de Uruguay, creo yo. Que sí, a pesar de la polarización y a pesar de las disputas políticas, hay mucho más espacio que en Chile, que en prácticamente todo el resto de la región para tener conversaciones entre oposición y gobierno de políticas de Estado. Creo que todavía hay mucho espacio de actores políticos para sentarse a la mesa y tomar decisiones en bien del país y no poner todo en la trinchera de la guerrilla cotidiana del titular de TikTok, ¿no? Entonces, en eso también creo que Uruguay tiene la posibilidad de hacer una política de seguridad distinta y que pueda ser un modelo para América Latina. En la discusión sobre seguridad de Uruguay, cada vez se habla más de los riesgos de influencia en la realidad uruguaya de grupos criminales extranjeros, particularmente por un tema de frontera, de Brasil o provenientes de Brasil, donde hay algunas organizaciones, particularmente el primer comando de la capital, también el comando Bermelo, que tienen una enorme capacidad de despliegue, de recursos, de poder de fuego. Nos consta que en Chile está muy presente el Tren de Aragua, ¿no? Ese grupo criminal venezolano, porque se dice hay una presencia fuerte, y me pregunto cómo incide, en qué áreas, qué tan importante es la incidencia de ese grupo, por ejemplo, en el sistema carcelario chileno. ¿Hay, con respecto a esa organización en Chile, un problema específico grave? Todavía no. O sea, ellos no han logrado, están presentes en recintos penitenciarios, pero no, hoy día nosotros en Chile todavía digo no existe en este momento una captura organizada por una banda de penales como ha ocurrido en otros países, ¿no? Yo lo decía, como ha ocurrido en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en México, en Colombia. No existe esa realidad. Sí existen, y se acaba, o la noticia de esta semana, de hoy día, digamos, y ayer, es que se acaba, por ejemplo, de desbaratar una red de corrupción de funcionarios de gendarmería, que es la policía penitenciaria en Chile, que estaba vinculada no necesariamente con una sola banda, pero sí que una gran red de corrupción, de entrada de materiales prohibidos, teléfonos, armas, drogas a los recintos, pago y penetración con reos. Entonces, no hay una captura de un grupo, de una banda, necesariamente, pero sí hay un debilitamiento del control del Estado de los recintos, quizás todavía de una manera desorganizada, no estructurada, pero eso es un punto de enorme vulnerabilidad. Por eso es que las políticas de mano dura
sin políticas activas de combate a la corrupción, sin políticas activas de combate de la ruta del dinero, del lavado de los activos, porque la mano dura lo que tiende a hacer en toda América Latina es que tiende a ir por los peces pequeños, ¿no? Por el microtráfico, y en Uruguay veo que, por ejemplo, el tema del aumento de la encarcelación de mujeres, que tienden a ser el eslabón más débil de las cadenas, digamos, de tráfico, no solo en el narco, también vemos un aumento muy importante de trata de personas en América Latina, que está muy focalizado en mujeres y niños. Pero entonces las políticas de mano dura siempre tienen un efecto en estos sectores más vulnerables, en el último eslabón de la cadena, aumentando de manera indiscriminada la población penitenciaria, pero no hay una inversión equivalente en reinserción, en qué hacemos con los sistemas carcelarios. O sea, siempre se habla del modelo de El Salvador, pero poco se habla de lo que significa ese modelo, tener encarcelada al 3% de la población, el costo para el Estado, y además que tú no puedes tener a las personas encarceladas toda la vida. Esas personas van a salir, y si tu sistema carcelario es deficiente, no tiene separación entre primerizos y delincuentes avesados, si se vulneran los derechos humanos, si se reproduce la violencia en contra de estas personas, las probabilidades de que esas personas salgan peor a la sociedad de lo que entraron son altísimas. Entonces, ese punto es un punto extremadamente sensible, y yo creo donde también acá se puede trabajar de manera muy importante. Es caro, toma tiempo, no hay una solución mágica. Yo siempre digo, en los temas de criminalidad no podemos esperar que, es como si tienes un cáncer, no te vas a tomar una pastilla que te va a curar del cáncer. O sea, lo más probable es que tengas que hacer muchas cosas y que va a tomar mucho tiempo para estar bien. Entonces, acá tenemos que pensar que hay que abordar esto como de manera sistémica. Para cerrar la entrevista, Marcela, ante estos problemas de los que venimos hablando, ¿alguna visión? Por ejemplo, la visión que me da la sensación se impulsa desde el actual gobierno de Estados Unidos, que por otra parte en los últimos días ha expresado su intención de volver a prestarle atención en términos estratégicos, con políticas determinadas y alianzas a América Latina como no lo hacía hace mucho tiempo. Se usa insistentemente la etiqueta narcoterrorismo y muchas veces ese es el anuncio de acciones, ¿no? Lo más visible en ese sentido es lo que está pasando en el Caribe, muy cerca de territorio venezolano, y bueno, la amenaza de una eventual incursión terrestre que de momento no se ha dado a ese país. Pensando en el Chile que viene desde marzo, con Kast en la presidencia, con lo que presumo es una determinada afinidad con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. ¿Entendés que allí debe encenderse una luz de alerta al momento de pensar en el rol de Chile en ese mapa regional? Bueno, ciertamente esta elección va a cambiar un poco la correlación de fuerzas. Hoy día había una correlación de fuerzas regional con las principales democracias en el eje de la centroizquierda, ¿no? Brasil, México, Colombia, Chile, Uruguay, un bloque fuerte que empujaban una cierta... Uno siempre esperaría más coordinada, pero por lo menos en una posición de contrapeso. Hoy día el presidente electo lo primero que hizo a su segundo día de haber asumido fue viajar a Argentina a reunirse con el presidente Milei. Yo creo que ahí efectivamente se fortalece un eje, una mirada. Estamos viendo Estados Unidos reviviendo la política exterior de la Guerra Fría, de intervencionismo, está teniendo un rol muy activo no solo respecto a Venezuela, no sé, o sea, se ha involucrado en las elecciones de Honduras, en las elecciones, está emitiendo opiniones fuertemente respecto de elecciones en Colombia, respecto de Chile. Su embajador se manifestó, cosa que no veíamos de los años 60 o 70, y hay acá también un intento muy claro de bypassear el sistema internacional y el derecho internacional para tomar medidas unilaterales respecto de temas como el narcotráfico. Creo que esto le hace muy mal a la región, y creo que las democracias, no solo digamos de izquierda o derecha, creo que las democracias en América Latina tienen que trabajar colaborativamente. A nadie
para nadie es útil, digamos, de que y sobre todo para las democracias más pequeñas, que se debiliten los espacios multilaterales y regionales. O sea, necesitamos las democracias en América Latina ser un contrapeso de las grandes potencias mundiales. Es la única manera que nuestra voz sea escuchada en el foro internacional, y yo espero que Uruguay y que otras democracias de la región vayan a seguir apostando al multilateralismo y a la cooperación internacional para resolver estos problemas que enfrentamos colectivamente. Marcela Ríos Tobar, directora de IDEA Internacional y ex ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Que sea la mejor posible esta estadía en Uruguay y éxito en esa actividad que te tendrá como expositora a las 7 de la tarde en la Universidad Católica. Así es, y bueno, los invito también a revisar en nuestras redes, va a estar el informe que lo traje, el informe en línea, y también vamos a dejar una grabación del foro para quienes no puedan llegar presencialmente, después lo puedan revisar, así que todas y todos cordialmente invitados. Criminalidad y democracia en América Latina, ahí está, es el título de ese informe de IDEA, ¿no? Es de IDEA, los autores son Juan Pablo Luna y Andreas Feldman. Juan Pablo Luna, conocido de la casa, uruguayo, Andreas Feldman, un profesor de política comparada en Estados Unidos, pero de origen chileno, que han sido los autores principales, y un conjunto de recomendaciones nuestras de IDEA Internacional sobre esta materia. Así que y te dejo uno de regalo. Bueno, muchísimas gracias. Dobles gracias por la visita y por el obsequio. Hasta la próxima. Muchas gracias.